Bueno, saludos y bendiciones, bienvenidos los que nos están viendo por medio del internet. Hoy vamos a continuar en la epístola del sufrimiento, primera de Pedro. La semana pasada cubrimos los versículos 1 y 2 y hoy vamos a terminar la segunda parte del 2 que no salió en la grabación y vamos a llegar, si el Señor permite, hasta el versículo 5. Eh, Así que vamos a comenzar en oración y entonces pasamos a la exposición de la palabra. Padre, te damos gracias una vez más por el enorme privilegio, Señor, de la salvación. Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, Dios eterno. Gracias, Padre Santo, por esa esperanza viva. Gracias también por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre y gracias por los que están escuchando este mensaje por medio del internet, Dios eterno. Ahora rogamos que por medio de la exposición de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tu nombre sea glorificado, las almas sean, Señor, edificadas, Padre, y tu nombre glorificado, Señor. Ministra de acuerdo a la necesidad de cada uno, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada comenzamos ya en la epístola, vimos un brevísimo recuento. El primer versículo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y vimos que primeramente Pedro se presenta simplemente como Pedro, no se presenta como el apóstol. Hoy es muy común pues presentarse primeramente por el puesto o por la posición que se tiene, ¿no? Por ejemplo, el pastor y aún los falsos apóstoles que tenemos en nuestros tiempos, que se llama el apóstol fulano de tal. Pero siempre hacemos énfasis cuando empezamos una epístola, que siempre vemos que tanto sea Pablo como Pedro, siempre se identifican simplemente por su nombre, Pedro, y después viene el título, apóstol de Jesucristo. Vimos la semana pasada, apóstol viene de la palabra que es apostolos, que significa uno que es enviado. En ese sentido, en el sentido técnico de la palabra, eso aplica solamente a los 12 apóstoles, más el apóstol Pablo, y el requisito era que tenían que haber caminado en el ministerio terrenal de Jesucristo los 3 años y haber sido testigo de su resurrección. Hoy en día nadie, absolutamente nadie llena esos requisitos, por lo cual nadie se puede proclamar apóstol hoy en día. Pablo no llenaba el primer requisito, pero sí el segundo, ya que vio al Señor Jesucristo resucitado, pero eso fue la excepción a la regla, ya que fue el mismo Jesucristo quien lo escogió y lo llamó como apóstol. En el sentido amplio de la palabra, apóstol es todo aquel, la palabra significa enviado, y todo aquel que es enviado de la iglesia, pues es lo que llamaríamos hoy misionero, es un apóstol, ¿no? En ese sentido amplio de la palabra, pero no en el sentido técnico de la palabra, de que solamente aplicaba a los 12 apóstoles y al apóstol Pablo, ¿no? Y vimos que Pedro le está escribiendo, dice, a los expatriados de la dispersión. Eso era un término que se utilizaba primeramente para los judíos que estaban esparcidos por todas partes del mundo, ¿no? Los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Y aquí Pedro le está aplicando esto a los creyentes, porque los creyentes estamos esparcidos por todo, esta no es nuestro mundo, esto no es nuestra patria, estamos aquí temporeramente y estamos esparcidos por todas partes del mundo, en este mundo temporero por el cual solamente andamos de paso, ¿no? Y vimos la semana pasada también, como dije, esto es un brevísimo recuento, y menciona en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran ciudades romanas en lo que se conoce hoy como Asia Menor. Vimos el versículo 2, dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y entramos en detalles, en el mensaje de la semana pasada está todo esto en detalle, donde vemos claramente a qué es lo que se refiere cuando habla de la presciencia
de Dios no se refiere solamente a que Dios conoce el futuro. Hay personas que insisten en que la elección de Dios se basa en que Dios simplemente tiene conocimiento del futuro, y como tiene conocimiento del futuro, tiene conocimiento de quién va a creer, pues a base de eso Él escoge. La semana pasada nosotros vimos claramente que ese previo conocimiento de Dios está basado en su decreto. Está basado en su decreto, o sea, entonces, y vimos el ejemplo, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, está ahí, no vamos a entrar en detalle ahora, pero Dios tiene un previo conocimiento porque Dios ha decretado lo que va a pasar, y como Él ha decretado lo que va a pasar, y nadie puede ir en contra de los decretos de Dios, automáticamente tiene ese conocimiento. Y quiero aclarar, cuando digo nadie puede ir en contra de los decretos de Dios, hay que ser muy claro. La gente puede ir en contra de la ley de Dios, de lo que Dios ha establecido, las personas pueden ir en contra. O sea, por ejemplo, Dios establece que no se mienta, que no adulteremos, y las personas pueden quebrantar eso. Lo que la gente no puede quebrantar es lo que Dios ha decretado y ha decidido que va a ocurrir. O sea, eso el hombre no puede cambiarlo, ni el diablo, ni nadie. Y basado en ese previo conocimiento es que entonces somos elegidos. Entonces somos elegidos, como dice, según la presciencia, o sea, el previo conocimiento, pero como vimos la semana pasada y entramos en detalle, ese previo conocimiento está basado en su decreto. Y sigue, y aquí es donde vamos a detenernos, que la semana pasada no pudimos entrar en detalle y que parte no se grabó, así que vamos a entrar en eso hoy. Elegido según la presciencia de Dios Padre, y aquí vamos a ver la Trinidad en acción, cómo la Trinidad está envuelta en nuestra salvación. 3 personas, un solo Dios. Y vemos aquí, dice, vemos ya que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pero ahora vemos en santificación. Ya vimos que, volviendo atrás, la presciencia es el previo conocimiento que va unido a su decreto, como ya lo expliqué. No se puede separar el uno del otro. En Hechos 2.23, que lo vimos la semana pasada y lo voy a leer para los que no vieron el video anterior, dice Hechos 2.23, refiriéndose a Jesús, a este, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Aquí vemos claramente que anterior al anticipado consejo está el determinado, anterior al anticipado conocimiento está el determinado consejo de Dios, o sea, el decreto. Y aquí vemos en el caso de Jesús, vemos claramente referente a su crucifixión, dice Pedro, a este entregado por el determinado consejo, decreto, y sigue y anticipado conocimiento de Dios. Como Dios decretó, Dios tiene un anticipado conocimiento. ¿Quita eso la responsabilidad de los que crucificaron a Cristo? No. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Aquí vemos claramente decreto, previo conocimiento, responsabilidad humana. No podemos separar una de las cosas. O sea, creer en la total soberanía de Dios no significa creer en fatalismo o creer en que el hombre no es responsable. Ay, bendito, entonces el pobre Judas, pues si ya Judas estaba determinado que iba a traicionar a Jesucristo, pues el pobre más bien es una víctima. O sea, porque él no podía hacer nada. Yo escuché este disparate de un supuesto líder de una congregación anterior. O sea, bueno, pues si yo caigo en fornicación, pues ¿qué podía hacer yo si Dios lo decretó así? No. Eso no tiene que ver nada con la soberanía de Dios que habla en la Biblia. La Biblia habla de la soberanía de Dios, pero habla de la responsabilidad humana. Porque nosotros no sabemos cuáles son los decretos de Dios. Nosotros no sabemos cuáles son. Ahora mismo tenemos unas elecciones aquí en unas semanas en Estados Unidos. Va a ganar el que Dios ha decretado que va a ganar. Sea para bendición de esta nación o para juicio de esta nación. Pero ya Dios lo ha decretado. Entonces el fatalista puede decir, pues entonces ¿para qué votar?
¿Para qué voy a ejercer mi voto si ya Dios ha decidido? No, porque el que establece el fin, establece los medios para llegar a ese fin. Y el fin por el que se va a cumplir el decreto de Dios es por medio del voto humano. A la misma vez, somos totalmente responsables de cómo ejercemos el voto. Como creyentes tenemos que ejercer el voto. Aquí no hay partidos cristianos, pero como creyentes tenemos que ejercer el voto de acuerdo a nuestros valores cristianos. Entonces, si vamos a poner que gana aquí un partido que sabemos claramente que está en apoyo del aborto, que está en apoyo del matrimonio del mismo sexo, que está en apoyo de que los niños se puedan hacer operaciones de cambio de sexo sin ni siquiera consultar con los padres, o las niñas abortar sin ni siquiera consultarlo con los padres, que está promoviendo todo esto que la Biblia aborrece. Si gana ese partido, gana quien promueve eso, y usted como cristiano le dio el voto a eso, usted no puede decir, bueno, pues yo no soy responsable, porque mira, sin mi voto o no, como quiera, ya Dios había elegido quién iba a ganar. No, usted es responsable. Usted es responsable. Y usted es partícipe. Y usted va a rendir cuenta por eso. Eso es lo que vemos claramente aquí en este pasaje de 2:23. El crimen más horrible de la historia fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estaba decretada por Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Decretada por Dios. A veces la gente pregunta, bueno, ¿y dónde estaba? Uno de mis nietos me preguntaba recientemente, abuelo, ¿cómo le contesto a alguien que me pregunta que dónde está Dios cuando ocurren estos crímenes tan horribles, estas violaciones? O sea, y es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Yo le dije, pues mira, la contestación es simple. Dile que Dios estaba donde mismo estaba cuando crucificaron a Jesucristo, sentado en su trono, en el mismo lugar. ¿Dónde está Dios cuando vemos estas cosas tan horribles que suceden? Sentado en su trono. Sentado en su trono, donde mismo estaba cuando ocurrió. Nosotros no podemos entender el porqué de las cosas. En nuestra mente humana no podemos entender por qué unos misioneros que estuvieron estudiando años teología, preparándose para ir de misionero a estos sitios, a estas selvas, a estos sitios lejanos, por fin se gradúan, por fin se montan en el avión para llegar a llevar el mensaje de la palabra de Dios a personas inconversas, y el avión se cae y mueren todos. ¿Cómo explicamos eso? No, eso fue el diablo que los tumbó. Bueno, hay cristianos que creen así. Eso fue el diablo que los tumbó para que no llevaran el mensaje, porque definitivamente Dios no podía estar envuelto en eso. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios sí estaba envuelto en eso. Y ese avión se cayó porque Dios decretó que se cayera. Sin quitar la responsabilidad humana en el sentido si tal vez hubo un problema mecánico que no se atendió o lo que sea. Pero Dios está... Eso no cayó. Jesucristo dijo que un pajarillo no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Algo tan insignificante como eso no ocurre fuera de la voluntad de Dios. Pues ahora, ya que usted dice eso, explíqueme entonces usted por qué Dios hizo eso. Yo no puedo. Yo no tengo, yo no entiendo el por qué. Yo puedo, y estamos, mire, nosotros podemos cuestionar algunas cosas que suceden, que decimos, Dios mío, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué una joven que salió, y estos casos que le estoy dando son casos verídicos que he oído, una joven que sale del culto de la iglesia, saliendo de la iglesia, la agarran unos sinvergüenza y la violan? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Yo no sé. Y nosotros podemos, de verdad, Dios mío, ¿por qué? Eso lo vemos en los salmos, el salmista a veces preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los profetas? Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el impío va a seguir haciendo prácticamente lo que le da la gana? O sea, ¿dónde estás tú? Humanamente, y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque es una línea muy finita, nosotros podemos cuestionar, o sea, podemos preguntar,
Y está bien que lo hagamos porque eso muestra sentimiento y la angustia que sentimos. Porque decir, pues eso pasó porque Dios quería que pasara. Ese fue el decreto de Dios y siempre se acabó. Eso ya sería mostrar una frialdad y no, como es, no identificarnos con el dolor ni con la pena de esas personas. No, entonces sí podemos decir, Dios mío, ¿por qué? Lo que una cosa es uno decir, Dios mío, ¿por qué? De verdad, uno con ese sentimiento, y otra cosa, una es sentar en el banquillo a Dios y decirle, no, ¿por qué? Explícame por qué, Dios. ¿Por qué tú hiciste esto? Porque si se supone que tú eres un Dios de amor y permitiste o hiciste esto, entonces a mí me parece como que eso no es mucho amor. Eso es una actitud completamente diferente y es la actitud que ninguno, y mucho menos un cristiano, debe de tener. Hay cosas que no entendemos. Algunas cosas las podremos entender tal vez años después y otras cosas no las vamos a entender en esta vida. Nosotros leemos el libro de Job y nosotros vemos el libro de Job mirando tras bastidores. Nosotros vemos lo que sucede en el cielo, como Satanás llega donde Dios, como Dios le dice, oye, tú no has considerado a mi siervo Job. Note que el que mete a Job en el lío es Dios, no es el diablo. ¿Sabía Dios cómo iba a responder el diablo? Sí. Claro, si lo tienes protegido, lo tienes, déjame a mí tocarle y hacerle de eso, a ver si todavía se va a mantener íntegro. Y Dios le dice, sí, vete. Pero note que Dios es quien pone los límites. A él no lo toca. Toca a tu alrededor de él, pero a él no lo tocas. El diablo sale y hace. Y aún así, ¿cómo responde Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba claro. Aunque fue la mano del diablo, Job estaba claro de que eso no ocurría fuera de la providencia de Dios. Hay cristianos, yo he oído cristianos, especialmente, y a esto no sé si llamarlos cristianos, los de la prosperidad, los del falso evangelio de la prosperidad, que dicen, no, es que Job dijo eso mal. Job dijo eso mal porque fue el diablo y él le tiró el muerto a Dios. No, Job dijo eso bien. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y después vemos que cuando vuelve otra vez, y entendamos, Job lo perdió todo. O sea, a mí se me rompe el corazón ver las personas que perdieron todo con estos tornados aquí en la Florida. Job lo perdió todo y de hecho hubo hasta tornado envuelto ahí. Perdió sus hijos, todo. Y después Dios le permite otra vez, le dice, ok, toca su cuerpo, pero su vida no la toque. Y vemos entonces la enfermedad, eso que le da, las llagas esas terribles. Y note, y al final vemos, se cuestiona y todo, y al final vemos Dios lo restaura y todo. ¿Y qué vemos al final? Que Job dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, esa experiencia sirvió para el crecimiento de Job. Ahora, lo que yo quiero llevar es que nosotros que estamos viendo tras bastidores lo que está ocurriendo en el cielo entre Dios y el diablo, Job no. Job en ese momento, y hasta donde vemos en el libro de Job, Dios nunca le dio una explicación a Job. Dios nunca le dijo, mira, lo que pasa es que el propósito mío era tal y tal. No, eso no. Quiere decir que Job murió sin saber, porque él, siendo un hombre humanamente, lo que hablamos, fiel, le vino todo eso. Y a veces las personas, los creyentes más fieles, de repente le vienen unas tragedias, una cosa tras la otra, y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No podemos. ¿Qué estamos nosotros llamados? A consolar a estas personas, a orar por estas personas, a tenderle la mano. No a decirle, bueno, eso fue el diablo, eso no fue Dios. O decirle, bueno, pues no, pues ese fue el decreto de Dios, así que acéptalo simplemente. Eso, ambas maneras están completamente erróneas. Así que vemos aquí claramente cómo el decreto de Dios, el previo conocimiento. Así que cuando Pedro dice elegidos según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento previo, el anticipado conocimiento, vemos en Hechos 2:23 que nos da el ejemplo que anterior a eso está lo que es el determinado consejo. Los decretos de Dios nosotros no los sabemos, que era lo que había empezado a comentar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que guardar? La ley escrita de Dios, lo que Dios ha escrito. Entonces yo tengo ahora mismo que ejercer mi voto como ciudadano
de acuerdo a los valores que la Biblia establece. El resultado es obra de Dios, pero no va a quitar la responsabilidad. Yo voy a entender, ahora yo no lo entiendo. Igual que en la cuestión de la guerra, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en la Zanja de Gaza y el Líbano ahora y todo esto, pues ¿quién va a terminar eso? Como lo determina Dios. Y ya Dios lo ha determinado. Nosotros no sabemos. ¿Cuál es el deber de nosotros? Orar por la paz. El deber de nosotros en esto, que tanta gente ha muerto en esta cuestión de la Zanja de Gaza, ahí con el gobierno de Israel. El deber de nosotros no es coger un lado o el otro, como hacen muchos cristianos. No, yo estoy con Israel, apoyo a Israel. Yo quisiera que esta gente viera las imágenes de los niños muertos y las mujeres, las personas quemadas y voladas en los mismos hospitales, y me digan a mí que eso es simplemente defenderse. O el ataque ahora mismo a las unidades de la ONU, de las Naciones Unidas, a lo que son los cascos azules, a ver si vamos a decir que también ahí está Hamás usando a los cascos azules como escudo humano. No, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por la paz. Porque hay cristianos en ambos lados. Aquí a muchos se les han olvidado que hay cristianos palestinos. Aquí muchos se les han olvidado que se están bombardeando iglesias de cristianos palestinos. Y en Líbano. Que la mayoría son musulmanes, sí lo son, pero hay cristianos ahí. Y están siendo también. ¿Y cuál es el deber de nosotros? ¿Cómo va a desencadenar todo esto? Solamente Dios sabe de acuerdo a su decreto. Nuestro deber es orar por la paz. Mi oración a diario, tanto por la guerra de Rusia y Ucrania, como por lo que está ocurriendo en la Zanja de Gaza y el Líbano, es: Señor, no permita que estos belicistas se salgan con la de ellos, porque aquí hay mucha gente que simplemente están haciendo negocio con la venta de armas. Y eso es algo que muchos ignorantes ignoran. Entonces, ¿quién va a ganar ahí? No sabemos. Nuestro deber, orar por la paz. En las elecciones de aquí, en este caso Estados Unidos, o del país que usted esté viendo esto, su deber es: ¿quién va a ganar? No sabemos. Pero nuestro deber es votar de acuerdo a la ley revelada de Dios. La ley revelada de Dios nos dice cuáles son nuestros valores cristianos, y yo tengo que votar por los valores cristianos. Judas traicionó a Jesucristo porque estaba decretado que lo iba a hacer. ¿Judas sabía ese decreto? No. Judas sabía que estaba algo decepcionado con lo que él creía que tenía que ser el Mesías, y Judas sabía pues que la plata no le venía mal, según su manera de mirarlo. Y traicionó a Jesús no para cumplir el decreto de Dios, sino por su propio pecado, su propia avaricia, su propio rechazo hacia Cristo en su corazón. Por eso Judas es responsable, porque Judas no podía decir: no, es que yo estoy cumpliendo el decreto de Dios. No, Jesucristo le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado de acuerdo a como está escrito. Mas ay de ese hombre, mejor le hubiese sido no haber nacido nunca. Así que ahí vemos claramente el mismo Jesucristo poniendo lo que es el decreto de Dios, va a ser entregado de acuerdo a como está escrito. Y vemos la responsabilidad humana. Mas ay de ese hombre, mejor le hubiese sido no haber nacido. Entonces, me detuve aquí un poco, pero es que es importante porque esto trae mucha confusión, tanto en los que creen en la soberanía de Dios como en los que no la creen, y se van a veces a ambos extremos. En algunos donde Dios simplemente es un Dios pasivo que está mirando, ha echado como un reloj a andar y que todo corra por su cuenta, y él simplemente observa y de vez en cuando interviene, que eso no es bíblico. Pero otros también entonces lo ponen como un fatalismo en el cual, porque Dios ha decretado ya, pues ¿de qué sirve que yo haga? ¿De qué sirve que yo evangelice si ya Dios escogió los que se van a salvar? Pues sí, tenemos que evangelizar, porque yo no sé quiénes son los escogidos, y la Biblia me manda a mí a ser discípulo a todas las naciones. Entonces yo no puedo decir: pero ¿y si le estoy hablando a un no elegido? No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ir y predicar el evangelio. Y ese es el trabajo de todos. Sea usted calvinista, no calvinista, arminiano, pentecostal, bautista, presbiteriano, es predicar el evangelio a toda criatura. El elegido, pues Dios hará la obra en él. Mi trabajo, predicar claramente el evangelio. Exhortar, llamar al pecado, llamar a las personas al arrepentimiento. La obra del Espíritu se va a cumplir en uno.
Dios va a obrar para arrepentimiento. Y en otras personas esa misma palabra va a servir para endurecerlos más todavía. Esa es la realidad. La palabra siempre va a salir a cumplir su cometido. Convertir, transformar, circuncidar corazones, y otros que domingo tras domingo están oyendo esa misma palabra se van cada día encalleciendo más esos corazones y endureciéndose más. Y a lo mejor nunca se apartan de la iglesia, pero esos son los que el día del juicio van a decir: Señor, Señor, en tu nombre yo hice esto, yo fui pastor, yo fui maestro de escuela dominical, yo manejé el van de la iglesia, la guagua de la iglesia, yo enseñé niños, yo hasta me consideraba un apóstol. Bueno, pues fíjese, un verdadero apóstol terminó en el infierno, que fue Judas. Judas no fue un falso apóstol. Judas fue un verdadero apóstol, uno de los 12, y terminó en el infierno. ¿Cuánto más estos falsos apóstoles que se andan autoproclamando apóstoles en pleno siglo XXI? Que no lo son. Bueno, ahí vimos ya, y eso es la obra del Padre. La elección es la obra del Padre. Y ya vimos elegidos, ya vimos todo esto, ¿ok? Vimos la soberanía y vimos lo que es la soberanía de Dios, el decreto de Dios, el previo conocimiento de Dios basado en el decreto que no anula para nada la responsabilidad humana. Entonces, ahora seguimos. A lo próximo que sigue es en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Santificación del Espíritu. Santo significa ser apartado. A diferencia de como enseña la Iglesia Católica Romana, que solamente algunos, que son los que la Iglesia proclama santos después de hacer un riguroso estudio y ver si hicieron milagros y si las obras de ellos y todo este lío, eso no tiene base bíblica en ninguna parte. Una vez más vemos como las tradiciones